Hola, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de la convocatoria ordinaria de la prueba de EBAU de 2023 de Biología. Para ver las respuestas más con detalle podéis acceder a nuestra página web, tanto en recursos como en blog. Me he metido en la página web de Luis Vives, voy a recursos, bajamos hasta donde pone exámenes resueltos y en exámenes resueltos de selectividad EBAU, junio del 2023, y pinchamos Biología. Sabéis que este año el examen de Biología ha sido responder 5 preguntas de las 10 propuestas. No necesariamente tenían que ser cada una de una opción o de otra. Podía ser la A1, la B2, es decir, de las 10 preguntas que había en el examen, había que responder solo a 5. Dicho todo esto, vamos a ver ahora las soluciones. Pregunta 1. A1. Dice, en relación con la genética mendeliana, cuando se cruzan gallos de plumaje blanco, dominante, y gallinas de plumaje negro, también dominante, siempre se obtienen ejemplares de un plumaje azulado. Cuando estos ejemplares azulados se cruzan entre sí, se obtienen individuos negros, blancos y azulados. Nos preguntan, A. ¿Qué tipo de herencia explica la aparición del color azulado? Tenemos que razonar la respuesta. B. Represente los dos cruces citados indicando las proporciones de los genotipos y fenotipos de los descendientes. C. Represente el cruce entre un gallo blanco y una gallina azulada indicando las proporciones de los genotipos y fenotipos de los descendientes. Y luego indique qué cruzamiento debería realizarse para obtener ejemplares de plumaje negro a partir de los descendientes del cruce entre un gallo blanco y una gallina azulada. Y por último, razones si mediante selección sería posible criar exclusivamente gallinas azules. Bien, a ver, la respuesta de qué tipo de herencia es, como ya podemos intuir, es una dominancia intermedia. ¿Y por qué? Pues porque el fenotipo del descendiente, del híbrido que nos va a salir, es azulado y es diferente al fenotipo de los progenitores. Por un lado teníamos un gallo blanco y una gallina negra. Por lo tanto, cuando de dos fenotipos diferentes nos sale en descendientes con un fenotipo diferente a los progenitores, estamos hablando de una herencia intermedia. Hago una apreciación. En algunos libros o en algunos textos nos podrían decir que esto es una codominancia, puesto que tanto el plumaje blanco como el negro son dominantes, pero no. En la codominancia nos deberían haber salido pollitos blancos y negros a la vez. En este caso, como el color es diferente al de los progenitores, aunque el plumaje blanco y el negro sean dominantes, sigue siendo una herencia intermedia. A continuación, nos piden que digamos que cómo han sido los cruces. Pues aquí tendríamos el gallo blanco, aquí tendríamos a la gallina negra, por lo tanto el 100% azulados. Si cruzamos gallos y gallinas azuladas, pues sacamos los alelos, hacemos el cuadro de Punnett, no hace falta que lo hagamos, pero bueno, así lo vemos más claramente, y vemos que hay un 25% de probabilidad de que nos salgan descendientes con plumaje blanco, un 25% de que salgan con plumaje negro y un 50% con plumaje azulado. Ahora nos dice que cómo son los descendientes del cruce entre un gallo blanco y una gallina azulada. Ponemos los alelos y vemos que hay un 50% de probabilidad de que sean blancos o azulados. A partir de esta descendencia, dice, para obtener ejemplares negros, ¿qué es lo que qué cruces tenemos que hacer? Pues la única manera de que nos salga a partir de la descendencia de este cruce primero de entre gallo blanco y gallina azulada, de que nos salgan descendientes negros, es que se junten los dos híbridos, los azulados. Y bueno, pues como vemos aquí, efectivamente habría un 25% de probabilidad de que salieran con plumaje negro.
Por último, nos preguntaban que si haciendo una selección podríamos criar exclusivamente gallinas azules, y no es posible. No es posible porque las gallinas azules solamente salen, o sea, descendencia azules solamente salen cuando tenemos los progenitores blancos o negros, pero si luego todos esos azulados los volvemos a cruzar entre sí, lo que nos va a salir es un pequeño porcentaje o bien de blancos o bien de negros, pero no el 100% de azulados, por lo tanto no sería posible. Bueno, en la pregunta 2 nos piden que veamos ese esquema adjunto, es una respuesta sobre el sistema inmune, y nos dice que indiquemos las partes que están señaladas con las letras. Luego nos dice que 3 características de la unión antígeno-anticuerpo y que cuál es la inmunoglobulina implicada en los procesos alérgicos y que citemos una sustancia liberada por los mastocitos en la respuesta ante un alergeno. Bien, pues manteniendo la imagen vemos que A es la parte variable de este inmunoglobulina o este anticuerpo, B es la parte constante, C son las cadenas pesadas, porque son las más grandes, D son las cadenas ligeras, E es el sitio de unión al antígeno, también llamado parátopo, y C son los glúcidos o oligosacáridos, que son los componentes de esas inmunoglobulinas. Con respecto a 3 características de la unión de un antígeno-anticuerpo, yo he puesto más de 3, pero bueno, entre ellas se podrían contestar a 3 serían suficientes. Es específica, esa siempre recomiendo que no falte porque es la característica fundamental entre la unión de un antígeno y un anticuerpo. Es específica, también se va a hacer de forma espontánea, no va a requerir energía para que se produzca esa unión entre el antígeno y su anticuerpo. Se hace mediante enlaces débiles, fuerzas de Van der Waals, y así se rompen fácilmente. Y también podríamos decir que es reversible y que es muy rápida. Solamente habría que indicar 2 de todas las que he dado. Yo siempre os aconsejo que la específica es fundamental que esté y luego ya el resto escogeríais otra más. Con respecto a cuál es la inmunoglobulina implicada en los procesos alérgicos, pues es la inmunoglobulina E. Y las sustancias que pueden liberar los mastocitos ante la presencia de un alergeno, pues vuelvo a decir lo mismo, nos dice que digamos una, yo he puesto una serie de sustancias, escogeríamos una de ellas, pues sería la histamina, las prostaglandinas, la serotonina, las heparinas, citoquinas, etc. 3. Pregunta A3. Dice, con relación a la reproducción bacteriana, indique y describa brevemente los mecanismos de recombinación bacteriana, explique las principales diferencias que existen entre la reproducción asexual y los mecanismos de recombinación en bacterias y explique las ventajas ecológicas y evolutivas de los 2 procesos indicados en el apartado B. Indique cuál sería el inconveniente de la reproducción asexual. Bueno, los mecanismos de recombinación bacteriana podemos decir que es un intercambio de material genético, pero no es una reproducción. Lo explicaré luego en el apartado B. Pero sí que se produce un intercambio de material genético. Hay 3 modos de hacerlo. Una es la transformación, otra es la transducción y otra es la conjugación. La transformación es que se introduce en una bacteria material genético que está disperso en el medio procedente de otra bacteria que ha sufrido una lisis. Es decir, aquí las 2 células, las 2 bacterias no están en contacto, porque además una de ellas se ha producido una lisis previamente, así que su material genético es recogido por otra bacteria que había en el medio. La transducción es cuando se introduce material genético procedente de un bacteriófago, es decir, de un virus, de manera que esa bacteria va a estar durante un tiempo determinado copiando, replicando su material genético más el material genético del virus que la ha infectado. Y por último tenemos la conjugación. En este caso lo que va a pasar es que tenemos una bacteria donadora y una bacteria receptora. Las 2 sí que se van a conectar a través de un conducto que es el pili.
Entonces, el material que se puede donar mediante esta conjugación puede ser un plásmido, al que le vamos a llamar factor F o episoma, y entonces la bacteria que lo contiene va a ser la F+, sería la bacteria donadora, y la bacteria que lo recibe, que no tiene ese plásmido, va a ser la F-. Puede ocurrir que esa información del plásmido pase al ADN bacteriano y entonces, en vez de hablar de episoma, hablaríamos de alto factor de reconocimiento. Y bueno, pues pasa a otra bacteria, no solo la información contenida en el plásmido, sino también cualquier otro gen que contenga el ADN circular principal de la bacteria. Estas son las tres maneras de recombinación. Con respecto a la pregunta B, que nos dice que expliquemos las diferencias que existen entre la reproducción asexual y los mecanismos de recombinación, pues es lo que os comentaba, la reproducción asexual sí que va a producir bacterias. A partir de una bacteria se va a producir una bipartición y van a salir bacterias con la misma carga de ADN, la misma carga genética. ¿Por qué? Porque previamente a la bipartición se ha producido una duplicación del ADN. En los mecanismos de recombinación, o también llamados pares sexuales, no hay una reproducción como tal, no salen individuos nuevos. Es decir, se produce un cambio de la información, pero no va a salir, no va a desaparecer la bacteria madre, por así llamarla, ni van a aparecer bacterias hijas, por así llamarlos. Entonces, lo que se va a producir es una variabilidad genética en cuanto a la carga genética que tienen esas bacterias que han sufrido la recombinación. ¿Cuál es la ventaja de la reproducción asexual o la recombinación? Bueno, la ventaja principal de la reproducción asexual es que es un proceso muy rápido y entonces con ello aumenta la población bacteriana muy rápidamente y favorece la colonización, evidentemente. En una infección, cuanto más rápidamente se reproduzca, más aumenta la población bacteriana en este caso. Ahora, ¿la recombinación tiene otra ventaja? Sí, y es que al producir una variabilidad genética respecto al inicio de esa carga genética de la bacteria, se puede adaptar mejor al medio y puede evolucionar más rápidamente. El inconveniente de la reproducción asexual, pues es esa uniformidad genética de la población, es decir, como no hay cambios, no hay variabilidad, pues se hacen más vulnerables a los cambios ambientales. Pregunta A4. Me habla sobre sustratos y productos del metabolismo. Nos dice que indiquemos la fuente de carbono y energía que utilizan los seres fotoautótrofos y los quimioheterótrofos. En el apartado B nos dice que qué producto común se produce en la glucólisis y en la beta-oxidación. Que citemos otra vía en la que también se forma este producto y que indiquemos dos destinos metabólicos en los que puede consumirse dicho producto. Y en C nos indica o nos pide que indiquemos los sustratos de la fotofosforilación acíclica y los productos del ciclo de Calvin. Bien, en cuanto a la fuente de carbono de los seres fotoautótrofos, autótrofo es el CO2, es carbono inorgánico. Y la energía, foto, pues es la luz. Los quimioheterótrofos, la fuente de carbono es carbono orgánico, compuestos orgánicos, y quimio significa que es la energía producida en los procesos, en las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestras células. El producto común de la glucólisis y de la beta-oxidación, si hacemos un poquito de memoria de cuáles son estas rutas metabólicas, pues vemos que lo que tienen en común es el NADH, ese poder reductor. En la glucólisis se obtienen 2 NADH por molécula de glucosa, ¿nos acordamos? Y en la beta-oxidación pues dependerá del número de carbonos del ácido graso. Yo hago referencia al ácido palmítico, que tiene 16 carbonos y por lo tanto se van a obtener 7 NADH. ¿Dónde se forma también poder reductor? El NADH, pues en el ciclo de Krebs. Y
¿Dónde se van a consumir? Pues se van a consumir en las fermentaciones y se van a consumir en la cadena de transportes de electrones en la mitocondria. Por último, nos dicen cuáles son los sustratos de la fotofosforilación acíclica y cuáles son los productos del ciclo de Calvin. Los sustratos de la fosforilación acíclica son el agua, el ADP y el NADP+. Y los productos del ciclo de Calvin son glúcidos, hexosas, pentosas, el NADP+ y ADP. Pregunta A5. Dice, en relación con los ácidos nucleicos, nombre el enlace entre los distintos nucleótidos para formar una cadena de ácido nucleico indicando los grupos implicados. Y B, si se ha analizado parcialmente la estructura del ácido nucleico de un virus, obteniendo una concentración de un 25% de guanina, 20% de citosina y 25% de adenina. Razone cuál es el tipo de ácido nucleico de este virus. Indique cuál es la base nitrogenada que falta y cuál sería su porcentaje en la composición. Bien, los nucleótidos, que son los monómeros que van a formar los ácidos nucleicos, resultan de la unión de un nucleósido con un ácido fosfórico. Esta unión se va a producir mediante el grupo fosfato y el carbono 5' de la pentosa y bueno, es dando lugar a un éster fosforilado. Una vez que ya tenemos estos monómeros estructurales, que son los nucleótidos, se van a unir entre sí de tal manera que lo hacen mediante un enlace de tipo fosfodiéster. Entonces se unen el OH del carbono 5' de uno de los nucleótidos con el OH del carbono 3' del siguiente. Con respecto a la pregunta B, vamos a ver, si tenemos, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que la proporción entre guanina y citosina es distinta, por lo tanto no puede ser una doble hélice, no son bicatenarios, tiene que ser una hebra simple. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el ADN, por ejemplo, que es bicatenario, tenemos la misma proporción de guaninas y de citosinas, al ser complementarias, y de adeninas y timinas en el caso de que fuera un ADN. Ya en el momento que vemos que la guanina y la citosina tienen distintos porcentajes, entonces ya no es una doble hélice, como os decía, sino que es una hebra simple. Ahora bien, ¿qué tipo de ácido nucleico es? ¿Es ADN? ¿Es ARN? No lo podemos asegurar con total rotundidad porque ya sabemos que si fuera ARN sí sería monocatenario y entonces ahí no habría duda, sería el uracilo, pero sabemos que hay virus que tienen ácido nucleico de ADN también monocatenario, por lo tanto también podría ser la timina. En cualquiera de los dos casos, si sumamos los porcentajes de las bases, 25, 20 y 25, el resultado son 70 y por lo tanto, si es ARN sería un 30% de uracilo, si es ADN un 30% de timina. Nos pasamos a las preguntas de B. Dice, respecto a los mecanismos de transmisión de la información genética, relacione cada enzima de la columna izquierda con un solo proceso de la columna derecha. Y tenemos primasa, aminoacila RNT sintetasa, telomerasa, ARN polimerasa, ADN ligasa, ADN polimerasa 1. Y luego los procesos son transcripción del ADN, replicación del ADN, traducción del ARN. Vale. Y en B me dice que describa brevemente en qué consiste el proceso de corte y empalme, splicing, dentro del proceso de maduración del ARN mensajero en las células eucariotas, e indicando en qué compartimento celular ocurre. Bien, en el caso 1, la primasa está relacionada con la replicación del ADN. La aminoacila RNT sintetasa, traducción de ARN. Sabemos que es lo que el ARNT es el que lleva el aminoácido y entonces se unen mediante esa sintetasa. La telomerasa está relacionada también con la replicación del ADN. Cuando acaban los telómeros se acaba la replicación. ARN polimerasa, pues la ARN polimerasa con la transcripción del ADN. ADN ligasa también estaría implicado en la replicación del ADN. Y la ADN polimerasa 1, pues en la traducción, en la replicación del ADN también. ¿Vale? Bien.
Con respecto a lo que es la maduración del mensajero en células eucariotas, pues sabemos que es compleja porque en la primera molécula que sale de la transcripción del ADN es un ARN inmaduro. Entonces se tiene que madurar dentro del núcleo, sale al citoplasma, en donde se va a producir ya ese proceso de traducción. Esa maduración tiene varias etapas y una de ellas es la de splicing, que es la que nos están preguntando. ¿En qué consiste? En eliminar los trozos de los fragmentos de ADN que no van a ser codificables y van a dar lugar a proteínas, que son los intrones. Entonces se quitan los intrones y se unen los exones, y ya una vez que ya tengamos el ARN maduro, pues sale al citoplasma. Todo este proceso se lleva a cabo en el núcleo. B2. Con relación a las envolturas celulares, dice: indique el orden de los nombres de 3 capas que componen la estructura de la pared celular vegetal, comenzando por la más alejada de la membrana celular, y cite los principales componentes de cada una de las capas. También nos dice que digamos el principal componente de la pared celular bacteriana e indique en qué tipo de organismos procariotas no encontramos dicho componente en su pared celular, y que mencionemos una diferencia estructural relevante entre las paredes bacterianas gram positivas y gram negativas. Bien, en la primera pregunta, aquellos que hayáis visto en mis vídeos sabéis que a mí me gusta ilustrar con imágenes lo que decimos. Esto no quiere decir que los exámenes tengamos que hacerlo, no lo están pidiendo, por lo tanto no hace falta hacerlo, pero cuando ya veáis el examen redactado y bien, me gusta que lo tengáis para que os hagáis una idea de lo que nos están preguntando. Por lo tanto, vamos a responder. Dice las 3 capas que componen la pared celular, pues de la más alejada a la membrana, es decir, la primera capa que nos vamos a encontrar es la lámina media, que sirve de unión entre 2 células vegetales y está formada fundamentalmente por pectina. Luego nos vamos a encontrar con la pared celular primaria, que es la primera que aparece después de la división celular y está formada por celulosa, hemicelulosa, pectina y glucoproteínas. Y por último nos vamos a encontrar con la capa más próxima a la membrana, que es la pared celular secundaria. Esta es la más rígida, la más gruesa y está formada por celulosa, pero no suele contener pectina, pero sí suele contener glucoproteínas y además puede tener lignina, suberina y ceras, ¿vale? Que es lo que le hace que sea más gruesa esta capa. Con respecto a la pared celular de las bacterias, pues el componente fundamental es la mureína. La mureína es un peptidoglucano que está formado por N-acetilglucosamina y por N-acetilmurámico. Se unen de forma alterna y dan cadenas muy largas. También van a estar algunos aminoácidos, fundamentalmente 4, que son la alanina, la L-alanina, la D-isoglutámico, la L-lisina y la D-alanina. En cuanto a cuáles de los procariotas no van a tener la pared celular con peptidoglucanos, pues las arqueobacterias. En las eubacterias sí se va a encontrar, pero en las arqueobacterias esta pared celular carece de peptidoglucanos. Y las diferencias fundamentales entre la gram positiva y la gram negativa, pues como podéis ver también en el dibujo, que no es necesario hacer, la diferencia fundamental es que en las gram positivas es monoestratificada, mientras que en las gram negativas tiene 2 capas de lipoproteínas, es decir, la gram positiva hay una capa gruesa de peptidoglucano-mureína sin lipoproteínas, mientras que las gram negativas pues es biestratificada porque hay 2 membranas, una interna y otra externa, que está formada por lipoproteínas y por lipopolisacáridos. Y la capa de mureína es muy fina. B3. Dice, en relación con los procesos de división celular, dice, para un organismo diploide con 2n = 10 cromosomas, indique el número de cromosomas y cromátidas que habría en cada una de las siguientes fases: G1, G2, telofase, telofase 1, telofase 2, metafase 1. He hecho una tabla para explicarlo. Si es 2n = 10 en la fase G1,
que se está proliferando las células y se están sintetizando proteínas, pues el número de cromosomas serán 10 y el número de cromátidas serán 10 también. En la fase G2, como ya ha habido una síntesis, es decir, la duplicación del ADN, pues tendremos 10 cromosomas, pero tendremos 20 cromátidas. La primera telofase que nos ponen, entiendo que es telofase mitótica, por lo tanto 10 cromosomas, 10 cromátidas, y luego nos hace la diferencia entre telofase 1 y telofase 2. En la telofase 1 y la telofase 2 ya ha habido una reducción de la carga genética, por lo tanto tendremos 5 cromosomas, pero en la telofase 1 tenemos 10 cromátidas, porque sabemos que no se han separado las cromátidas sino los cromosomas. Y en la telofase 2, sin embargo, sí que se ven 5 cromátidas. Y en la metafase 1 pues tendremos 10 cromosomas, pero que están unidos en 5 tétradas, es decir, están los bivalentes, que por eso muchas veces decimos de que en vez de haber 10 cromosomas habría 5. Bueno, son 10 cromosomas unidos en bivalentes. Y las cromátidas van a ser 20 todavía, no se ha producido la reducción total de la carga genética. En el apartado B nos dice que citemos 2 diferencias entre la división de una célula animal y una célula vegetal. Bueno, las 2 diferencias fundamentales van a ser, primero, las células vegetales no tienen centriolos y por lo tanto no forman el áster. Es una división anastral, porque su submitótico no tiene áster. Y luego, otra de las diferencias importantes es al final del proceso en la citocinesis. Las células vegetales tienen esa pared gruesa, esa pared celular gruesa, y por lo tanto no se puede invaginar, ni se puede estrangular, ni se puede formar el surco contráctil que se forman las células animales. ¿Cómo se produce la división, por tanto? Con la formación del fragmoplasto, que ya sabemos que está formado a partir de vesículas que llevan componentes de la pared celular, vesículas procedentes del aparato de Golgi. B4 dice, en relación con los microorganismos, defina brevemente los conceptos de enfermedad endémica, epidemia y pandemia. E indique luego en el apartado B, nos dicen el tipo de agente patógeno, virus, bacteria, protozoo u hongo, que causa cada una de las siguientes enfermedades: tuberculosis, rabia, paludismo, candidiasis y hepatitis. Bueno, pues aquí yo lo que he hecho ha sido definir en el primer apartado, enfermedad endémica, pues aquella que se presenta de una forma constante en un área, una región muy concreta. Por ejemplo, la malaria en algunas zonas del sur de África es endémica. Epidemia, pues sirve para describirnos que una enfermedad se ha propagado de una forma muy rápida y muy activa, afectando a un gran número de la población en una zona muy concreta y en un tiempo también muy corto. ¿Cuál es la diferencia con pandemia? Pues que en pandemia esta propagación se hace a un número muchísimo mayor de población y en un área muchísimo mayor extendida. Para que se declare pandemia debe cumplirse 2 requisitos, y es que afecte a más de un continente y que los casos que se producen en cada país no sean importados, sino que son transmitidos comunitariamente. Esas son las 2 condiciones para cambiar ese concepto de epidemia por el de pandemia. Con respecto a las enfermedades y el patógeno, pues he vuelto a hacer una tabla para que lo veamos más claro y digo, tuberculosis, agente patógeno, bacteria; rabia, virus; paludismo, un protozoo; candidiasis, un hongo; y hepatitis, un virus. La tercera columna de esta tabla no la piden en el examen, por lo tanto, no hace falta que lo pongamos. Si lo sabemos, no pasa nada. Si lo ponemos mal, nos pueden penalizar. Así que ojo cuando hagamos los exámenes. Yo lo pongo ahí para que tengáis referencia y que os vaya sonando para futuros exámenes o futuros ejercicios que tengáis que hacer ya en vuestras universidades. Por lo tanto, ni lo voy a leer. Simplemente nos quedaríamos con la segunda columna, que es lo que nos están pidiendo. Y la pregunta 5 y última nos dice que definamos ácido graso, triacilglicérido y fosfoglicérido, y que nombremos 2 enlaces o interacciones que estabilicen la estructura terciaria de las proteínas. Bueno, definición de ácido graso: son ácidos orgánicos de cadena larga que generalmente están formados por un número par de carbonos. Presentan una zona hidrofóbica, que es la parte lipófila, es decir, la cadena hidrocarbonada, que es apolar, y una parte que es hidrófila, que es afín al agua, y que es el carbono carboxílico, que es la parte polar del ácido graso.
Los triacilglicéridos son ésteres que se han formado por la esterificación de 3 ácidos grasos con un alcohol, generalmente la glicerina o glicerol, y los fosfoglicéridos son fosfolípidos formados por un ácido fosfatídico que está esterificado con un alcohol o un aminoalcohol y que van a formar parte de lo que son los lípidos de membrana. Los enlaces que estabilizan las proteínas, pues escogería como nos piden 2, pues de los 4 que he puesto escogería 2. O puentes de hidrógeno, que se establecen entre los grupos polares de las cadenas laterales de los aminoácidos, o fuerzas de Van der Waals entre los grupos apolares y el agua, puentes disulfuro entre los grupos SH de la cistina, por ejemplo, o puentes salinos entre aminoácidos con grupos ácidos y bases que forman enlaces iónicos. Y hasta aquí el examen, que espero que os haya servido de guía. Buenas tardes, hasta pronto.